Saludos hermanos y amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero en el estudio de hoy domingo 28 de abril, Fe contra todo pronóstico. Para memorizar, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, danos la luz de tu palabra, para que alumbre nuestros rincones oscurecidos todavía, y podamos en consecuencia prepararnos para ver la gran luz venir en gloria en su segunda venida. La oración la ofrecemos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hoy domingo, solo la palabra de Dios. La Biblia no es un libro, es la palabra de Dios. Siempre la Biblia ha existido en el cielo, porque nos dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio ha existido el logos en el griego, que significa la palabra. Entonces, Cristo es la palabra. Y al ser la palabra, Él crea el universo con la palabra. Porque Él dijo y fue hecho. Mandó y existió. Es decir, todo el beneficio del planeta se recibe a través de la palabra. Tú y yo existimos por la palabra. Porque en el concilio divino, las tres divinas personas decidieron hacernos. En Génesis 1:26 leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, ya en la mente de Dios, en la mente de la palabra, ya existíamos nosotros, y Dios decidió hacernos para disfrutar la palabra. Para disfrutar la palabra. Y el Señor, que es la palabra, después que hace el mundo en 7 días con el sábado, nos dice la Biblia, y los bendijo Dios, refiriéndose a Adán y Eva, y les dijo Dios: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y dominadla, y gobernar en los peces, en las aves y en las bestias. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba verde. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, en la mente de la palabra ya existíamos nosotros y fuimos traídos, explicando eso, en la mente de Dios ya estábamos, ya existíamos nosotros, y Dios consumó diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Dios habló para crear el universo. Dios habló para crear el planeta Tierra. Dios habló para crear al hombre, y habló, y es el único ser que Dios se humilla para crearlo, porque lo hace del barro. Y cuando hace al hombre, lo primero que le da al hombre es la palabra. Porque Dios le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no podrás comer, porque el día que de él coma, morirás. El día que de él coma vas a morir. Esa fue la palabra que Dios le entregó a Adán y Eva, entre otras cosas. Ahora, el enemigo de las almas, que es Satanás, no quiere que leamos la palabra de Dios. Porque él sabe que así como el universo fue hecho por la palabra, así mismo Dios hace al hombre nuevo por la palabra. Al borracho lo convierte en sobrio. Al adúltero en recatado. Al intemperante en sobrio. Sobrio. Y al ignorante lo convierte en sabio. Hay un poder extraordinario en la palabra de Dios, que el día que nosotros entendamos esto, nunca saldremos de nuestras casas sin pasarnos un tiempo hablando Dios con nosotros a través de ese libro. Y la palabra es lo que Satanás ha combatido en toda la historia. En toda la historia. ¿Cuál fue la tentación de Eva en el jardín? Con que Dios os ha dicho. Ve la palabra. Es decir, él tuerce las escrituras para engañar a Eva. ¿Sabe qué debió haber hecho Eva? La serpiente no fue hecha para hablar, inmediatamente salir huyendo de ahí. Pero ella se entró en el terreno encantado que Dios había dicho: no se acerquen al árbol, porque en el árbol estaba la serpiente. Es decir, Eva buscó la tentación, descuidando la palabra que decía: de todo árbol podrás comer, menos de este. Y ya sabemos la historia. Cuando el hombre presta atención a la palabra, hay cambios significativos en él. Se convierte en un mejor ciudadano, mejor padre, mejor esposo, mejor vecino, persona controlada por el Espíritu de Dios. Cuida sus palabras, cuida a su familia, cuida su dinero, porque la Biblia es un libro que te dice a ti hasta cómo dormir. La Biblia te dice a ti cómo es que tú debes dormir, si es boca arriba o boca abajo, o a la izquierda o a la derecha. Y saben, cuando el profeta Ezequiel, cautivo en Babilonia, Dios le dijo a Ezequiel cómo se debe dormir. En Ezequiel capítulo 4 y el versículo 4, que dice así: y tú dormirás sobre tu lado izquierdo. ¿De qué lado es que nosotros debemos dormir? Por el lado izquierdo. Y surge la pregunta: ¿por qué debemos dormir en el lado izquierdo? Por la regurgitación. Y una serie de cosas los beneficios es que el responsable de bombear la sangre
Los beneficios de dormir sobre el lado izquierdo es que mejora la circulación y es bueno para el corazón, porque impide la obstrucción de la arteria aorta que bombea la sangre hacia todo el sistema circulatorio y libera la vena cava inferior, lo que facilita el retorno de la sangre de nuevo hacia el corazón. Segundo, ¿por qué dormir del lado izquierdo, del lado del corazón? Porque el páncreas funciona mejor cuando dormimos por el lado izquierdo, debido a que ese órgano se encuentra a la izquierda, al igual que el estómago. Y si descansamos sobre el lateral derecho, ambos órganos deben esforzarse más por cumplir su tarea, con lo que dificultaremos su funcionamiento. Además, el vaso, que también se encuentra en el lado izquierdo, puede trabajar más fácilmente si nos reclinamos sobre este lado, porque la misión del vaso es limpiar la sangre, con lo que los productos de desecho que viajan por el vaso hacia el sistema linfático llegan antes a su destino y van a ser eliminados antes de forma muy eficaz. Dormir del lado izquierdo facilita la digestión. Los intestinos están ligeramente inclinados hacia el lado izquierdo y cuando descansamos durmiendo del lado izquierdo, permite que los alimentos pasen sin dificultades a través de sus órganos y sean digeridos con mayor facilidad. Dormir del lado izquierdo beneficia el drenaje linfático del sistema nervioso central. Dormir del lado izquierdo descarga la columna vertebral, porque al dormir de lado favorece que la columna vertebral esté alineada durante largas horas de la noche y así evite que todo el peso siga recayendo sobre la espalda. Así que si dormimos del lado izquierdo, durante el descanso se van a liberar varias vías sanguíneas, lo que facilitará la circulación de la sangre y mejorará la calidad del sueño. ¿Ven cómo sabía Ezequiel que había que dormir del lado izquierdo? Porque la palabra se lo dijo en Ezequiel 4:4, cuando dice: y tú dormirás sobre tu lado izquierdo. Hay una tremenda enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas. Si prestamos atención a la palabra, nos va a revelar Dios sus secretos. Y cuando la desobedecemos, el hombre vive menos. Usted pone una persona desobediente permanente de la palabra de Dios y una persona obediente a la palabra de Dios, usted va a notar que el obediente tiene en apariencia 20 o 30 años menos de su edad. Las canas se retardan, las arrugas se retardan, porque usted vive una vida de plena confianza en su Creador, y eso lo produce la palabra. Y el enemigo no quiere que usted haga eso. Estudie la palabra con oración, estúdiela, que la Biblia no entorpece a nadie. Los grandes sabios de la historia, la mayoría de ellos fueron estudiantes y creyentes de la palabra de Dios. Cuando hagamos de la Biblia nuestra consejera, ella nos va a cambiar totalmente y estaremos listos para ser trasladados al reino de la luz, porque la palabra es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana lunes, transmitir la palabra de Dios. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Haga que otros también reciban esos estudios. Bendiciones.